Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Habéis descansado? Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ir sentándonos, que vamos con un poquito de retraso. Muchas gracias a todas y a todos. No sé si hay un todo por aquí hoy. Sí, sí hay un todo por aquí. Sí, Celso, ahí te veo, ahí te veo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por volver tras esta jornada tan intensa y por hacerlo con la misma atención y con el mismo compromiso. Gracias a las personas que desde ayer nos acompañan incondicionalmente por streaming desde diferentes territorios. Me queda constancia porque me escribieron muchos por Instagram desde Ecuador, desde México, o sea que sí que lo están viendo, sí, sí. Bueno, gracias. Antes de empezar, voy a recordaros los hashtags y las redes del evento para que lo utilicéis en todo lo que compartáis. Supongo que saldrán ahora por aquí en la pantallita. Bueno, yo continúo y saldrán los hashtags, ¿no? Ah, vale, perfecto. Bueno, ayer hablamos de normas, de omisiones, de fallos del sistema y hoy seguimos. ¿Y por qué seguimos? Con las historias que persisten y nos recuerdan cada día que proteger importa. Pienso en mujeres, en madres protectoras, sus hijos e hijas, como Irune Costumero, firme defensora de los derechos frente a la violencia institucional y el falso SAP, sometida a la retirada de la custodia de su hija tras denunciar al padre por violencia de género. Su caso ha formado parte de informes de la ONU. Su perseverancia es un faro para todas las madres protectoras, que enfrentan la incomprensión y el doble daño en los procesos judiciales y por parte de los servicios sociales. Sara, detenida de forma ilegal y apartada de sus hijas en un delirante proceso judicial. Su caso logró cientos de activistas, instituciones y ciudadanía que se unieran por primera vez en Extremadura para exigir que Sara volviera a ver a sus hijas, arrancadas de su lado con 2 y 4 años. Ella sigue esperando que se haga justicia. Es un ejemplo de resiliencia que nos recuerda que no estamos solas. Ellas, como tantas otras, nos recuerdan que la lucha no empieza en los tribunales, sino en los pasillos de los colegios, en la consulta de pediatría, en los despachos de servicios sociales, en los informes, en cada conversación que puede marcar la diferencia. Voy a recordar un segundo otra vez cada debate. Como sabéis y como hicimos ayer, se harán 3 preguntas claves. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué debería de pasar? ¿Y qué podemos hacer para avanzar y mejorar? Para la primera cuestión, una madre protectora leerá casos arquetípicos que reflejan la terrible realidad que está sucediendo en nuestro país. Y después escucharemos a profesionales e investigadoras que nos van a ayudar a comprender qué está fallando y también qué podemos hacer para reparar esos fallos. Tengo el honor de presentar a quien va a moderar este primer bloque, Sandra Gómez de Garmendia Cuetos, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en España, un cargo clave dentro del Ministerio de Juventud e Infancia. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Te invito, por favor, a subir aquí, junto al resto de las participantes de esta mesa, Irune Costumero, Ana María González Lupión, Carmen Ruiz Repulio y María Naredo. Un aplauso, por favor. Bonita. Pasa, mi niña. Pues muchísimas gracias, María. Empezamos esta mesa, una mesa de las valientes, por cierto, un sábado a las 9 de la mañana, 9:30. Y bueno, pues como decía María, yo soy Sandra de Garmendia, directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia, donde sí me gustaría, antes de nada, poner en valor todo un proceso que hemos iniciado hace unos meses de ampliación de la LOPIBI, de esta Ley Orgánica de Protección a la Infancia, y que lo hemos iniciado con el apoyo de muchísimas de las mujeres que estáis hoy aquí, no solo ahí sentadas, sino también incluso en esta mesa, básicamente porque queríamos hacer una cosa muy simple, a la vez a veces parece que muy revolucionaria también, de reconocer en la LOPIBI cuestiones como que los niños y las niñas
hijos de mujeres víctimas de violencia de género también son víctimas directas de la violencia de género y por consiguiente tienen que tener reconocidos todos sus derechos y garantías, porque nos gustaría reconocer también, como ya lo dice el defensor del pueblo, que la violencia institucional existe, y esto es muy difícil decirlo desde las instituciones, que el SAP es violencia institucional. Y también reconocer otra cuestión, que quizá la LOPIBI, pese a ser una ley maravillosa y que nos cambió el paradigma como sociedad, le falta quizá esa recuperación del niño o la niña, ¿no? Es decir, tenemos toda la parte de prevención, tenemos toda la parte del abordaje de las violencias, pero la necesidad también de esa recuperación integral física y psicológica del niño o la niña víctima, sí nos gustaría que apareciese. Entonces, bueno, yo antes de nada públicamente sí quería poner esto en valor, porque creo que el Ministerio ha sido valiente en hacerlo, pero creo que no hubiese sido posible sin el vuelo que nos habéis dado tantísimas mamás y tantísimas profesionales. Así que, de verdad, de parte del Ministerio, muchísimas gracias. Y ahora sí, empezamos. Tengo el placer de presentar esta mesa. Está a mi izquierda Irune Costumero. Ella es técnica superior en normalización lingüística, es madre protectora y activista destacada en la lucha contra la violencia vicaria en España. Su perfil profesional está marcado por su experiencia personal como superviviente de esta violencia, víctima del SAP, lo que la ha impulsado, y gracias Irune, a convertirse en una voz pública y defensora incansable de los derechos de los niños, las niñas y las madres afectadas. Gracias. También a mi derecha está Ana María González Lupión, trabajadora social con una profunda vocación, un profundo compromiso, una de las coorganizadoras de este encuentro que hace posible que hoy estemos todas aquí. Su trayectoria se ha entrelazado indisolublemente con la lucha contra la violencia vicaria en nuestro país, donde su labor es reconocida como fundamental. Es cofundadora de Mujeres Libres, Mujeres en Paz. Ha liderado la creación de redes de apoyo e impulsado iniciativas transformadoras, extendiendo su impacto desde el ámbito nacional hasta la búsqueda de apoyos internacionales que han sido decisivos. Gracias. Voy por mi izquierda, le tenemos a Carmen Ruiz Repullo. Ella es profesora de Sociología, forma parte de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Carmen ha sido investigadora en varios proyectos sobre violencia de género y sexual, referente nacional en la violencia de género en adolescentes y jóvenes, galardonada con el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en el año 2017 en la categoría Iniciativas que promueven la educación en igualdad, y por su trayectoria en el campo de la Escuela Coeducativa y Libre de Violencias Machistas. Recientemente Carmen, el año pasado, recibió el Premio Menina también en la categoría Educación para combatir las violencias machistas de la Delegación de Gobierno del Ministerio de Igualdad. Muchas gracias. Y finalmente María Naredo, ella es jurista, fue abogada especializada en violencia contra las mujeres. Desde 1998 realiza investigaciones sobre violencia machista, discriminación y derechos humanos. Entre el año 2003 y 2007 coordinó en España la campaña de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres. Desde el año 2004 hasta la actualidad colabora en acciones de monitoreo de la legislación española frente a la violencia de género y la violencia sexual. Es activista feminista. Entre el año 2017 y 2019 dirigió en el Ayuntamiento de Madrid las políticas contra la violencia de género y entre el año 2020 y 2023 fue asesora en el Ministerio de Igualdad, siendo María teniendo María como una de sus principales tareas la elaboración de la Ley de Garantía de Libertad Sexual. Gracias también, María. Gracias a vosotros.
Y bueno, pues con este elenco empezamos con Irune. Irune, ¿qué está sucediendo en España? Pues ahora os lo voy a contar. Hola a todos y a todas. Mi nombre, como sabéis muchas de vosotras, es Irune Costumero Estevez. Soy una madre protectora que lleva luchando 13 larguísimos años para proteger a su hija. El caso que voy a relatar a continuación reúne experiencias vividas de cientos de casos reales de madres que se han visto sin sus criaturas, atrapadas en las garras de las instituciones que, lejos de proteger, nos han violentado hasta extremos difíciles de narrar. Este caso arquetipo que voy a narrar se centra básicamente en las instituciones del ámbito de los servicios sociales, del ámbito escolar y de los puntos de encuentro familiar, aunque inevitablemente también menciona el ámbito judicial. A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de conocer y compartir la experiencia de muchas madres que desgraciadamente viven situaciones como la mía e incluso peores. La mayoría son mujeres como yo, profesionales que hemos luchado por tener una vida normalizada y feliz con nuestras hijas y nuestros hijos. Pero también hay muchas mujeres que aún tienen menos visibilidad y comprensión sobre sus casos que nosotras. Sobre todo me refiero a las mujeres migrantes y mujeres con discapacidad. Mujeres y madres a las que los sistemas de protección no solo no las protegen, es que ni siquiera las ven. Pero a todas nos ocurre al final lo mismo. Nos han arrancado a nuestras criaturas, como si eso fuese un mero trámite administrativo, desconociendo los impactos que vivimos, desconociendo el dolor insoportable de que te arranquen sin motivo alguno a tus criaturas. Por eso, aunque hable hoy con mi nombre, realmente estoy hablando sobre la realidad que viven cientos de mujeres y sus hijas e hijos, cada día, cada semana, cada mes, durante años. Estoy en esta misa, aunque en realidad, por todo lo que venimos sufriendo las madres que aquí nos encontramos y aquellas que nos escuchan, podría estar en cualquier otra o en todas. La verdad, no me resulta fácil recordar la fecha que empezó la violencia psicológica. De hecho, cuando denuncié a mi exmarido, solo era consciente de la física. No veía que me trataba como un felpudo que pisaba cuando quería. Pasaba de un te quiero a un ¿dónde has estado, zorra, puta? De un perdóname a una humillación, un insulto, un golpe, una paliza. Tampoco sé de dónde saqué las fuerzas un día para decirle que me quería divorciar. Su cara cambió. Una mirada de odio se apoderó de él y me dijo: haz lo que quieras, pero que sepas que no sabes de lo que soy capaz. Aunque me quede sin dinero, pero te quitaré a tu hija. En ese momento no me di cuenta de lo que estas palabras podían significar. Pero me armé de valor y le denuncié por maltrato. Hubo un juicio rápido en el que mi abogada preparó el caso en el trayecto del ascensor de una planta a otra del juzgado. Por un error en la denuncia, lo archivaron. Aprovechando que no teníamos ningún tipo de medidas, se llevó a mi hija y la mantuvo en paradero desconocido durante 2 meses, 2 larguísimos meses. Tras mi denuncia, la jueza nos impone una custodia compartida semanal, compartida, ignorando el secuestro y la denuncia por maltrato. Nadie sabe lo que yo viví ni sentí esos 2 meses sin mi hija. Solo otra madre protectora puede imaginarlo. El abogado contrario pidió que los intercambios de custodia se hicieran en un punto de encuentro familiar y la juzgadora, como es lógico, lo aceptó. Mi hija lloraba, pataleaba, perdía el control de esfínteres cada vez que se tenía que ir con él. Todo eso pasaba delante de los profesionales del punto de encuentro y en cierta manera me sentía aliviada porque ellos lo veían. Eran conscientes del sufrimiento de mi hija. Yo creía firmemente que lo reflejarían en los informes y que esta pesadilla terminaría. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando leí el primer informe, quise salir corriendo al punto de encuentro para pedirles explicaciones. No entendía nada. ¿Por qué mentían en los informes? ¿Por qué no reflejaban lo que estaba sufriendo?
¿por qué no protegían a mi hija? Mi hija volvía agotada de la semana de custodia con su padre, con moratones, heridas y hasta puntos de sutura, ropa rota, leotardos desgarrados. No se me olvidará jamás esa reunión con la coordinadora del PEF en la que me dijo: los niños se caen, pero por lo menos el padre le lleva al médico. Aprendí pronto, para nuestra desgracia, que en el PEF no escuchan ni ven manifestaciones claras de lo que le estaba pasando a mi hija, porque ella hablaba perfectamente, ¿eh? Un día dentro del PEF me dijo: mamá, papá me ha pegado. Me quedé en shock. Me faltaba el aire. Le pregunté a la trabajadora social: ¿lo has oído? Ella me respondió que sí. Le llevé a urgencias del hospital y allí sí la creyeron y activaron protocolo de sospecha de maltrato por lesiones. No obstante, en el juzgado le dieron la espalda y lo sobreseyeron. En el ámbito escolar tampoco ella y yo encontramos apoyo. Su padre solía presentarse en la puerta del colegio, aunque no le tocara recogerla, y siempre me intimidaba. Se dirigía a mí con un tono amenazante delante de nuestra hija. Yo sentía que lo hacía para dejar claro que seguía controlándola. Y claro, también a mí. La niña se ponía nerviosa, angustiada. Su tutora y el director lo veían, pero callaban. Cuando fui a pedirles explicaciones me dijeron que ellos estaban allí para enseñar, que no eran policías y que si tenía algún conflicto con el padre, que lo solucionara fuera, sin afectar a la niña. Pero no entendían o no querían ver cuánto le estaba afectando a mi hija vivir en esa situación constante de desprecios y violencia hacia ella y hacia su madre. La verdad, no sé ni cómo acabamos en los servicios sociales. Yo siempre había pensado que estaban para gente marginal, sin recursos, gente que no era capaz de cuidar de sus hijos y de sus hijas. Pero yo no era así. Yo tenía mi carrera, mi trabajo, mi economía, cuidaba y quería por encima de todo a mi hija. Recuerdo perfectamente cuando leí el informe del punto de encuentro familiar. Decía que por alta conflictividad entre los progenitores y conflicto de lealtades, nos derivan a servicios sociales, porque según ellos, mi hija estaba en riesgo grave de desamparo. Y yo, ingenuamente, pensé: por fin, ¿se han dado cuenta? Esta pesadilla va a terminar. Pero no, nada más lejos de la realidad. En esa sala fría, la trabajadora social me hizo una radiografía, nada más entrar. Me miraba inquisidora, cuestionaba cada palabra que yo decía sobre cómo el padre trataba a nuestra hija. Solo ha sido un golpe. Cada uno tiene su manera de educar. Tal vez tú seas más permisiva. Tal vez tú no sepas ponerle límites a tu hija. Le infundes falsos recuerdos de su padre. Una mujer maltratada no está todo el día denunciando a su exmarido. El padre trata bien a su hija. Yo sentía que me subía por las paredes. No daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Por qué me juzga esta mujer si yo no la conozco de nada? ¿Por qué afirmaba eso si no vivía con ellos? ¿Por qué no escuchaban a mi hija? Su informe social fue demoledor. Decía que yo la estaba instrumentalizando. Me aplicaron un instrumento de medición de la desprotección de los niños y de las niñas que hay en el País Vasco llamado Valora. Y me diagnosticaron síndrome de alienación parental. Síndrome de alienación parental. ¿Y qué era eso? Yo no tenía ni puñetera idea de lo que estaba leyendo. Cada vez que se referían a mí en cualquier informe, me echaba a llorar. Me hacía cada vez más pequeñita. Desde servicios sociales nunca tuvieron en cuenta lo que les contaba sobre la situación de sufrimiento de mi hija. Y nos derivaron a un servicio de intervención psicológica. En una de las sesiones que fui con mi hija, me hicieron actuar. Sí, actuar. Imagina que vas por la calle y tu hija se cae. ¿Qué harías? Y yo tenía que hacer como si mi hija y yo le estuviese curando una herida invisible. ¿Qué es lo que está pasando?, me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué tengo que actuar delante de mi hija?, le pregunté un día a la psicóloga solas. No te preocupes, esto también lo haremos con el padre, me contestó. Pobre mi hija, pensé. En vez de estar jugando en el parque, va a estar todo el día en esta sala fría
viendo cómo su padre y su madre interpretan cómo le curan unas heridas que no existen o cómo reaccionan cuando supuestamente ella se cae. Yo no entendía nada. ¿Eso era ayudarla? ¿Eso era cuidarla? Cada vez entendía menos esta situación, pero pasaban los meses. Mi hija no quería irse con él. Pataleaba, me pegaba, me tiraba del pelo, me decía: mamá, ¿por qué me traes aquí si sabes que él me pega? Yo me rompía por dentro. La situación se volvió insostenible. En el PEF me decían que en ese estado la niña no se podía quedar, que tenía que estar tranquila. Yo pensaba, al menos escribirán en el informe lo que está viviendo mi hija. Pero no, nada más lejos de la realidad. En los informes solo ponía: la madre abandona las inmediaciones con su hija. Nada más, nada del estado en el que se ponía mi hija. A él, en cambio, le hacían un informe con el que poder denunciarme por incumplimiento de sentencia. Tras varias denuncias por parte de él, se produce un juicio en el que la misma jueza que nos impone la custodia compartida nos desvía al Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, a efectos de la valoración de la situación de un posible desamparo de la menor, obviando todos los informes que hablaban del sufrimiento de mi hija. Fijaos, por ejemplo, un informe de una psicóloga clínica y psicoterapeuta especialista en atención temprana que determina ansiedad a la separación de la infancia. Varios protocolos activados de sospecha de maltrato por un hospital. Informes de la pediatra a quien mi hija le había relatado lo que vivía. Pero pesaron más las denuncias por incumplimiento de visitas y un informe del colegio señalando faltas de asistencia, aunque mi hija ni siquiera tenía una edad de escolarización obligatoria. Y es que mi niña no quería ir al colegio y empezó a somatizar dolores de tripa, dolores de cabeza. Una vez mi hija llegó al colegio sin cenar ni desayunar de casa de su padre. El colegio me llamó 3 veces, pero yo en ese momento estaba trabajando, atendiendo a una persona dependiente. No podía dejarla sola. Su padre no contestaba. Cuando fui a pedir al colegio un informe de los hechos, me lo denegaron. Cuando estaba bajo su custodia, iba al colegio sin abrigo, sin desayunar, con chancletas de tallas menores. Y nada de esto constaba en ningún informe. Pero mi hija no estaba bien por cómo le trataba. Le gritaba: eres tan estúpida como tu madre, no vales para nada. Pero en el colegio decían que no veían nada de eso. Que si detectaran falta de higiene o que el padre no le permitía hacer una vida normal, entonces sí intervendrían. Pero mientras tanto, no. Siempre había una excusa, siempre un motivo para mirar hacia otro lado. Cuando mi abogada me insistió en que les exigiera un informe sobre la dedicación y atención en su seguimiento escolar, lo hicieron a regañadientes. En él afirmaban que en tanto el padre como yo participábamos por igual, que ambos acudíamos con la misma frecuencia y que los dos manteníamos un comportamiento adecuado con la menor. Sin embargo, añadían que mis reiteradas solicitudes de información relacionadas con el conflicto familiar les obligaban a dedicarme más tiempo a mí, como si eso fuera un problema en lugar de una necesidad real de protección. El informe también decía cosas como que la madre, cuando hablaba con la dirección del colegio, lo hacía con semblante serio y frío, y que el padre lo hacía con un carácter, como no, más amable. Como os iba relatando, en el Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, la situación no solo no mejoró, sino que se volvió aún más dura. Su único objetivo era la revinculación paterno-filial. Mejor un padre que le da un golpe de vez en cuando que no tener padre, parecía el mensaje. Y finalmente, tras 2 intentos fallidos en los que mi hija, completamente aterrada, salió huyendo y se negó a verle, llegó el 4 de agosto del 2017. Ese día nos separaron a la fuerza. Ese día me arrancaron a mi hija. Ese día a mi hija le arrancaron a su madre.
Más de 10 miembros del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Vizcaya, policía uniformada, porras, pistolas, a la vista de una niña de 5 años que suplicaba: no me llevéis con papá, papá me pega. Ese día ambas morimos en vida. Mi hija hoy tiene 13 años y sigue sin su madre. Gracias. Ocho años después, a Irune aún no le han reconocido el maltrato sufrido ninguna de las instituciones implicadas y su hija hoy tiene 13 años y sigue sin su madre. Muchísimas gracias, Irune, por contarnos tu historia, que podría ser la de tantas también, ¿no? Vamos a pasar ahora al siguiente bloque, el de, bueno, ¿qué debería estar pasando? En este bloque van a participar dos mujeres, Ana María, que trabajadora social, conoce perfectamente la situación de los servicios sociales, y Carmen, que también conoce perfectamente la situación de los centros educativos. Así que empezamos con este bloque de qué debería estar pasando. Ana María, por favor, cuando quieras. El último bloque. Tú tienes un blocazo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero, Irune, bueno, ya está, ¿no? Es tan difícil, como podéis imaginar, que una mujer víctima, una madre víctima, tenga que interpretar a tantos casos, ¿no?, que hemos estado trabajando, y reproducir cosas que de todo lo que habéis escuchado son absolutamente reales y que han vivido realmente, que bueno, se hace muy difícil para las trabajadoras sociales que estamos aquí y que creemos firmemente en el sistema de servicios sociales como pilar de todo un sistema de bienestar social que costó tanto, ¿no?, que en ese sistema se puedan dar respuestas como la que se te dio a ti y a tantas y tantas y tantas otras víctimas, y que no solamente lo dicen las víctimas cuando estamos en consulta o cuando estamos en nuestros despachos, es que yo puedo decir que como trabajadora social sí que me he encontrado en muchísimas ocasiones, muchas más de las que hubiera deseado nunca, esa respuesta de muchos servicios sociales. Es decir, yo misma he podido presenciar esto, ¿no? Esto quiere decir que todas las trabajadoras sociales y todos los equipos de servicios sociales, que no son solo trabajadoras sociales, evidentemente tenemos educadoras y educadores sociales, tenemos auxiliares de servicios sociales, tenemos pues asesoramiento jurídico, es decir, que hay muchísimo personal dentro de servicios sociales. Pero mirad, los servicios sociales son un logro absoluto de nuestro sistema de bienestar. Es algo que tenemos que preservar y fortalecer. Y es algo, un sistema, un pilar que sostiene el sistema de bienestar que necesitamos y que nació para proteger precisamente a situaciones familiares o situaciones individuales o sociales que en un momento determinado atravesaban por una problemática concreta y que necesitaban el apuntalamiento o el apoyo de un sistema para que la familia, el individuo, la persona continuara desarrollando su devenir vital. ¿Qué es lo que ha sucedido en todos estos 30 años, ya casi 40, de desarrollo de nuestro sistema de servicios sociales? Bueno, pues que lejos de acercarnos al modelo latinoamericano de trabajo comunitario y lejos de acercarnos e incorporar lo que por ley estamos diciendo y reiterando a lo largo del encuentro, que por ley, que no es un compromiso, como decía ayer Francisca Granado, de que tengamos más sensibilización las trabajadoras sociales o los servicios sociales, no es un tema de sensibilización, que también es un tema de cumplimiento legal. Entonces, en España sí que en los análisis que tenemos sobre servicios sociales, lo que vemos es que de unos servicios ligados
donde surgieron, después de un trabajo comunitario de los años 70, de barrios, movilizando recursos para sostener bueno, pues las circunstancias de desarrollo que había en los pueblos, en las comunidades. De esto se ha convertido en un sistema individualizado, en un sistema alejado del análisis de la estructura social. Es decir, vosotros os imagináis que algún economista o alguna economista tomara decisiones acerca de las decisiones a tomar en cualquier decisión sobre el crecimiento económico sin hacer un análisis profundo del contexto y de la estructura social en la que estamos. Es decir, se ha individualizado tanto el abordaje y todo el sistema se ha separado tanto de los contextos que evidentemente nos lo encontramos clarísimamente cuando analizamos procesos como el de las migraciones o procesos tan durísimos como el del envejecimiento de la población, y todo el mundo va a entender que en un sistema desligado absolutamente de lo que es el análisis de la estructura social que tenemos y absolutamente desligado de la concepción del individuo como sujeto de derechos, pasara lo que pasó en el contexto de las residencias. Porque con la violencia de género es todavía más profundo el desenlace. Es decir, si una trabajadora social, si una dirección de servicios sociales, si un equipo de servicios sociales se leyera y estudiara el marco estructural que tenemos de los datos de las últimas encuestas sobre violencia, todo el mundo sabría que de las 5 personas que has tenido esa mañana, mujeres entre tal y tal edad, en tu despacho, al menos 3 han sido víctimas de violencia de género o lo están siendo en ese momento. Esto, creedme, que soy trabajadora social, no está en el análisis. Hay buenísimos centros de servicios sociales. Hay equipos que yo puedo constatar que son increíbles, ¿no? Que cumplen con la ley y además le ponen todo lo que es la motivación necesaria, porque hay que estar cumpliendo la ley, pero además tienes que tener toda esa motivación por la transformación y el cambio social. Si no lo tienes, dedícate a otra cosa, que tampoco pasa nada, pero no estés en servicios sociales, por favor. Ese compromiso con la transformación social y con el respeto a los derechos humanos, eso tiene que estar. Si no te lo dan en la carrera, hay que reclamarlo a las universidades. Estamos hoy en el centro de, bueno, mi universidad de referencia, es donde yo estudié, y hay que exigirle a las universidades que no dentro de 10 años ni de 5, que en el próximo curso en octubre haya una asignatura, además impartida por profesionales de reconocidísimo prestigio, acerca de cómo incorporar el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque de infancia dentro de la carrera de trabajo social en cada uno de los años. Y quien no apruebe esos exámenes no le vamos a dar el título de trabajo social o no le vamos a dar el título para dirigir un centro de servicios sociales. Entonces, lo que sí nos encontramos es un problema en este país, en el marco de los servicios sociales, que descontextualiza exactamente la realidad que estamos viviendo. Y en el tema de violencia es absolutamente peligrosísimo, porque claro, alguien puede pensar que cuando tú no enmarcas la realidad que está viviendo esa persona dentro de una estructura social donde el poder está repartido de forma absolutamente desequilibrada y desigual, y donde las mujeres tienen una posición de subordinación absoluta, y si tú eso no lo tienes en cuenta, y si además no tienes en cuenta que la violencia enferma, tu interpretación de la realidad es que esa mujer te está molestando y que lo único que quiere es machacar al pobrecito señor que bastante tiene con haberla aguantado. ¿Sí? Esto son conversaciones reales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no tienes formación. Tener formación feminista, como dice mi amiga Nava San Miguel, es un tema de cultura general. O sea, esto ya no es absolutamente, no hay que hacer un máster, es decir, es tener cultura general. La gente que ignora la importancia vital de incorporar el enfoque de género y el enfoque feminista, perdonadme, estamos hablando de analfabetismo
peligroso, porque hay analfabetismo que no es peligroso, pero este pone en peligro vidas de mujeres y de niños y niñas. Entonces es fundamental recuperar esto. Y otra cosa fundamental que nos ha pasado en los últimos 30 años es que hemos crecido las trabajadoras sociales con un marco teórico y un marco ideológico basado absolutamente en el enfoque sistémico. El enfoque sistémico de la familia tradicional. ¿Qué sucede? Que en el enfoque, evidentemente el padre existe siempre. El padre tiene que estar, ¿sí? Que es lo que llama Sonia Vaccaro el pater familias. Pero además en el enfoque sistémico se da una suerte de magia en la que cada pieza tiene que encajar, porque la familia es el mejor entorno donde se puede criar a un niño o una niña, es verdad. La familia, entendida como lazos que sostienen el sistema, bueno, ayer lo vimos, ¿no? El sistema emocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo absolutamente del apego, de la seguridad, evidentemente. La familia es lo que sostiene esto, es la baldosa que hace posible, y las relaciones con tus figuras de apego, que digas y hables, como dice Sara Velasco, del yo soy, ¿no? Y no te tires por un puente y te suicides. Bien. Pero es la familia, pero no la familia tradicional. Pues bien, en servicios sociales y en trabajo social todavía seguimos estudiando con el marco de la familia tradicional y con un sistema basado en que si esa familia tradicional, tú que eres la hacedora de que ese encaje ruede perfectamente, se te desvía, pues pasa lo que decía Miguel Lorente ayer y nuestras compañeras, que si tú ves que la realidad, incluso tu propia realidad, porque las trabajadoras sociales también somos mujeres que vivimos violencias, que nos atraviesan las violencias, que tenemos familias también desestructuradas, o sea, que no estamos fuera del porcentaje. Pero es muy importante que diga esto, porque cuando tú te sientas en un despacho, dentro de un centro de servicios sociales, ese concepto de que tú también estás atravesada por la violencia, que tú formas parte de ese contexto, se te olvida. Tú te colocas en una posición, y te colocas en una posición de poder, y vuelves a reproducir en ese sistema de poder el sistema de dominación que causa el que esta mujer enferme y el que esta mujer esté en riesgo de perder a sus hijas o a sus hijos. Y no eres capaz de mirarlo, porque es preferible colocarte en la posición de quien tiene el poder, asumir que tú también eres, como dice Navas San Miguel, de las secundonas. Porque el sistema, nosotras no nos podemos reconocer a nosotras mismas, porque formamos parte, las mujeres, de las subordinadas, de las subalternas, de las que valemos menos. Y esto que no se ve, que está permeado en sangre y que nadie nos lo explica, está absolutamente, diametralmente empapando esa relación que hay en ese momento, en ese despacho. ¿Qué sucedería si no tuviéramos este sistema en el que queremos que encaje y cuando no encaja nos inventamos la estructura que tiene que encajar para que realmente tú hagas un diagnóstico? Pues evidentemente que tenemos una disociación absoluta, que tenemos una falta de diagnósticos reales, que tenemos una falta de incorporación en la práctica diaria de la perspectiva de género y de infancia para poder ver lo que realmente tenemos allí. Y peor, que cuando lo vemos, yo he leído informes donde en la primera parte hace un buen diagnóstico, ¡guau!, está viendo la situación de desequilibrio, estamos viendo las diferencias estructurales, estamos viendo, pero en un sesgo, como dice Teresa Ruiz Cantero cuando habla de sesgos de salud y habla de sesgos también en el esfuerzo terapéutico, pero sobre todo de sesgos a la hora de hacer el informe, pues a nosotras, dentro de los servicios sociales, nos pasa igual. Puedes ver la realidad si tienes la formación adecuada, si tienes los enfoques adecuados, pero como tienes que hacer lo que decía Miguel Lorente ayer, de que encaje en el sistema, que el sistema es que el padre por encima de todo tiene derechos y que las criaturas que están al cargo de las madres, como las madres son secundonas, sus criaturas quedan en segundo término, más aún cuando la infancia en este país todavía no tiene derechos, y aquí tenemos mucho que agradeceros a vosotras desde el Ministerio por lo que estáis haciendo y lo que estáis impulsando, pero si tienes ese marco, eres capaz de escribir un informe
donde no tenga nada que ver las conclusiones y el pronóstico y el dictamen con el análisis de la realidad que has hecho previamente. Y esto se puede cambiar, pero para poderlo cambiar primero tenemos que reconocer que esto existe. Y aquí es donde tenemos el problema, en reconocer que esto existe. Porque no estamos criticando con esto el trabajo que hacen magníficas trabajadoras sociales. Enfrente tengo un equipo impresionante, ¿no?, de mujeres que llevan 30 años trabajando en Extremadura con unos servicios sociales que han levantado ellas. No estoy hablando de la gente que lo hace cada día bien y que está aprendiendo y que se exige eso. Estoy hablando en general que tenemos que hacer un análisis porque es una responsabilidad social con la violencia, porque tenemos una deuda pendiente con las víctimas de violencia de género vicaria. Tenemos una deuda pendiente con esos niños y niñas. No quiero relatar lo que vemos en los despachos. Tenemos una deuda pendiente con esas mujeres y esas madres. Somos instituciones que debemos absolutamente responder a ese respeto absoluto a los derechos humanos y no lo estamos haciendo. Y es un deber urgente ponernos a hacer ese análisis porque no va a pasar nada, no nos van a echar del trabajo, tenemos esa suerte. Eso debería pasar en algún momento, que si estás incumpliendo la diligencia debida que deberías tener, evidentemente perderás tu trabajo, pero no tú como trabajadora social, sino tus jefes o jefas, los responsables que permiten esto. Porque claro, en un sistema absolutamente feminizado como es el de servicios sociales, también no vamos a ejercer otra vez más violencia sobre las mismas de siempre. Vayamos a los responsables, vayamos a quien sostiene esas estructuras y vayamos al análisis que está muy bien datado. Tengo aquí documentación que os pondremos en la web de cómo, por ejemplo, Cegato, Rita Cegato, habla del Estado y cómo el Estado mantiene esa discriminación absoluta para que cuando el padre desaparece de la escena, el Estado te vuelve a paternalizar y a sustituir porque tú eres inferior de todas y los niños que dependen de ti también. Entonces te tenemos que absolutamente usurpar, ¿no?, tu poder y tu capacidad de crianza, ¿no?, desconociendo, como digo, y termino, desconociendo absolutamente el impacto que eso supone. Destroza vidas, creedme que destroza vidas. Y si alguien tiene dudas y no sabe que las mujeres que son víctimas de violencia, sí, es verdad, pueden mentir, te pueden mentir, esto es un temor que siempre tenemos en servicios sociales, que nos puedan mentir. En vez de enfocarnos en que es sujeto de derecho y que no voy a formar parte de una maquinaria que destruye, aunque me hayan creado dentro de los servicios sociales para ser una parte de la maquinaria que sostiene el sistema. Tenemos que salir de ahí, tenemos muchas oportunidades para salir de ahí. No es tan difícil, es absolutamente urgente, es una responsabilidad, pero tenemos los mecanismos, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento. No hace falta inventar nada, ya está inventado. Ya hay muchas otras investigadoras e investigadores que lo han hecho antes que nosotras. Solamente tenemos que estudiarlo, ¿sí? Y tenemos un deber, absolutamente un deber, de cumplir que los servicios sociales en nuestro país sean parte de un sistema de protección que hoy desprotege. Quería meterme ahora en análisis concreto de este caso, pero creo que me he extendido demasiado. Solamente voy a decir una cosa. En el caso concreto estamos hablando de privatización en los PEF y de privatización de los servicios sociales. Bueno, siempre nos han dicho, hace unos 20 años, nos decían a nosotras, las personas que veníamos de América Latina, de servicios sociales comunitarios, y que estábamos preocupadas por todo este tipo de privatizaciones, siempre nos decían, a ver, que privatizar no es malo porque es más eficaz, es más eficiente, hablábamos ayer, ¿no? Es más eficaz y más eficiente. Entonces, la responsabilidad va a seguir siendo pública, pero no os preocupéis porque vamos a tener la eficiencia. Bueno, ya ha pasado el tiempo, ya están los análisis, ya están las evaluaciones, no es verdad. No es más eficiente y, desde luego, no cumple con los objetivos y los principios para los que están hechos y para los que fueron creados el sistema de bienestar social, que es para contribuir al desarrollo de una democracia en nuestro país, ¿sí?, y de un sistema de derechos. Por tanto, volvamos de verdad a dejar de privatizar y volvamos a retrotraernos a que sean públicos, de gestión pública, y si tiene que intervenir el sector privado, que sea el social, el de sin ánimo de lucro, por el amor de Dios. ¿Quién ha creído que si tú pones las manos de prestaciones de servicios de este nivel de absolutamente
mediatizados por el enfoque de derechos. Son derechos humanos los que estamos garantizando. ¿Quién ha pensado que los derechos humanos se pueden poner en el mercado para que sean más rentables? Por el amor de Dios, si algo tiene que hacer el Estado es garantizar los derechos humanos. Vamos a acabar. Por tanto, los PEF que se han convertido en verdaderas maquinarias de tortura y que dentro de unos años, ¿vamos a esperar los 50 años que esperaron las víctimas de la Iglesia? No podemos hacerlo, no podemos hacer esto. Por tanto, volvamos a gestión pública e informada y formada de los PEF y volvamos a que los servicios sociales sean lo que se diseñó, lo que tanta gente, de verdad, tantos años de lucha en los años 70 y tantos esfuerzos, tantas noches, ¿no?, para que salieran unos servicios sociales como los que nos merecemos. Tenemos todo en nuestro país para llevarlo a cabo, hagámoslo y muchísimas gracias por vosotras intentarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Tú misma eres un vivo ejemplo de que tenemos excelentes profesionales dentro de los servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a Carmen. Carmen, tú conoces en profundidad la situación de los centros educativos, estás en constante acercamiento, tienes una constante relación también con adolescentes, etcétera. ¿En qué situación están los centros educativos? ¿Dónde se mueven? ¿Qué lagunas tenemos? Cuéntanos. Wow, tenemos océanos ahora mismo. Yo, en primer lugar, la verdad, agradecer que estar en un espacio como este, porque es verdad que quienes llevamos muchos años, yo no dejo de sorprenderme de todo lo que nos queda y muchas veces los pasos adelante y los pasos atrás que hemos dado. Y en educación pues tenemos esto, ¿no? Ayer decías, Paqui, lo de no tenemos que mirar el blanco y el negro, sino la escala de grises. Y hay veces que te encuentras a familias, a madres generalmente, que te dicen: qué suerte he tenido con la tutora de mi hija. Vas a un centro de salud. Qué suerte he tenido con la médica que me ha tocado, ¿no? Pues eso es lo que sigue pasando, la suerte. No la obligatoriedad, sino la suerte de encontrar a una docente o a un docente, que también puede pasar, que tiene conciencia, que conoce lo que tiene que hacer y cuál es su obligación y que la lleva a cabo. Hace 20 años, en Andalucía, empezábamos el primer plan de coeducación. Fue un plan de coeducación que tenía muchísima ambición, muchísimas ganas de transformar el sistema educativo en Andalucía. Junto a ese, pues en 2008 fue el del País Vasco, el de Euskadi, después el Escola en Navarra. Es decir, que en educación lo que hemos tenido, pues bueno, está externalizado a las comunidades autónomas. Hemos tenido momentos muy buenos en el sistema educativo donde ha habido muchísima formación. Ha habido veces que el profesorado ha tenido hasta 10 cursos por año, 10 cursos de formación. Había jornada obligatoria. No hemos reunido fines de semana que el profesorado ha dado su tiempo sin coger puntos ni nada porque quería formarse en estos temas. En esa época también, aparte de los planes de coeducación, de lo que son los programas de coeducación, empezaron los protocolos de violencia, el protocolo de acoso, el protocolo de ciberacoso. Yo estos días, para venir aquí, he estado revisando de nuevo a ver lo que hay. Hay protocolos que están totalmente obsoletos. Es decir, protocolos que tienen más de 14 años. Hay comunidades autónomas que no tienen protocolo de violencias machistas dentro del sistema educativo. Y lo que a mí más me preocupa es
dos culturas que han llegado a los centros educativos y que tienen mucho que ver con la estructura que estamos sufriendo, con ese retroceso y ese cuestionamiento del feminismo, y que están llegando a los centros educativos. Es la cultura del miedo y la cultura de la cancelación. La cultura del miedo tiene que ver con que vas a trabajar en el centro educativo, vaya que nos venga alguien. Ten cuidado con lo que vas a tocar, este tema mejor no abordarlo, ten cuidado que te van a venir la familia a quejarse. Nos ha pasado trabajando prevención de la violencia sexual en infantil y en primaria. Cuidado que te viene alguien y te denuncia. De hecho, a nosotras nos denunciaron en Escolae y tuvimos que ir al Tribunal Superior de Justicia a declarar unos materiales y una normativa que llevaba años aprobada. Es decir, nosotras estábamos súper tranquilas, pero ahí está el sistema diciendo, a ver lo que vas a trabajar. Y esa cultura del miedo ha llegado a los centros. No voy a trabajar este aspecto, pero claro, esa cultura del miedo está muy aliada con parte del profesorado que forma parte de la sociedad que dice, yo de este tema no quiero trabajar, pero esto está en tu sueldo. Esto está en los LOE, esto está en los planes de coeducación y es obligatorio educar en igualdad. Ya, pero como inspección educativa muchas veces no mira, hay una cultura de la cancelación. Ese tema aquí no se habla. Fijaros, en muchos centros educativos, en comunidades autónomas, especialmente Andalucía, la Comunidad Valenciana, en 2005 o 2007, lo más básico que se hacía era conmemorar una efeméride, 25N, 8M. Este año ha habido centros educativos en Andalucía que no han hecho nada por miedo. Nada por cultura de la cancelación. Yo con este tema no voy a hacer nada porque no creo en ello, ¿no? Sin embargo, la normativa nos dice, por ejemplo, la LOPIDI nos dice que en el artículo 18, que cuando tú entras en un centro educativo tiene que haber información sobre los recursos de infancia y adolescencia. Yo voy a muchísimos centros educativos donde no hay nada. De hecho, hay centros educativos donde el tablón de coeducación hay profesorado que lo arranca y alumnado. Seguimos, qué suerte has tenido que te ha tocado este centro y no otro, ¿no? En el artículo 25 dice que tiene que haber una formación anual inicial y continua sobre estos temas con profesionales que trabajen con infancia y adolescencia. Hay centros educativos que no tienen ningún tipo de formación, porque la formación siempre es optativa, no obligatoria. La formación que hacen en los centros del profesorado es de deciros que en Andalucía antes había centros del profesorado que tenían 9 cursos de formación a la vez. Hoy, poner feminismo echa para atrás. Había un curso que lleva años que era tertulia feminista. Para que esas tertulias feministas que hacían docentes de manera no obligatoria siguieran existiendo y fuesen subvencionadas por la Junta, se ha tenido que cambiar y quitar feminista. Eso está pasando. Eso está pasando. Entonces, pues sí, eso está pasando, que a mí me encanta cuando ocurre. ¡Buah! Es que lo que se está haciendo en los centros educativos no sirve para nada porque mira la realidad. No sirve para nada porque los recursos que estamos teniendo y la formación que estamos teniendo no es la misma que hace 10 años. No nos equivoquemos. Queremos de la nada sacar una transformación. Si antes teníamos formación y podíamos transformar, ¿ahora cómo vamos a transformar si no hay formación a quien está formando a nuestra infancia y adolescencia? El año pasado, yo di clase en la Universidad en Granada y el año pasado una alumna de infantil que estaba en cuarto, estaba haciendo a la vez las prácticas y una asignatura, bueno, varias asignaturas. Y me llega un día a clase y me dice, mira lo que nos pasó ayer. Y digo, ¿qué te pasó? En un centro de infantil y primaria, ella estaba haciendo las prácticas y había una cría del grupo de 4 años que siempre se quedaba dormida en la mesa. Y le dice la tutora, pero cariño, que siempre te quedas dormida, que es que estás todo el rato viendo la tele, o ¿por qué te acuestas tan tarde?
y le dice, señor, es que todas las noches mi padre le pega a mi madre y yo no puedo dormir. Esa fue. 4 años. La escuela, su obligación son 3 elementos principales en los centros educativos. Sensibilizar y prevenir, es el más gordo. Detectar y derivar. Eso es. No te estamos pidiendo que intervenga, te estamos pidiendo que sensibilice, detecte y derive. ¿Cuándo se deriva con un protocolo? Se deriva cuando hay sospecha. ¿Y cuándo vemos la sospecha? Cuando tenemos formación, cuando tenemos capacitación para ver la sospecha, cuando hay evidencia o cuando hay una comunicación de los hechos por parte de las menores o de los menores. Cuando a ti te dice eso una alumna de 4 años, tú no analizas, tú detectas y derivas. Activa el protocolo y lo que cuentas es lo que acaba de pasar en el aula. Esta criatura ha dicho esto y no soy yo quien tenga que analizar si esto es verdad o mentira, que lo estamos viendo mucho en el caso que has contado. Yo no hago juicios de valor como centro educativo. Yo lo que hago es redactar, comunicar y derivar y activar el protocolo. Que a veces el centro educativo es como, qué miedo activar un protocolo. Qué miedo el protocolo. No, el protocolo lo que es un instrumento de análisis, un instrumento de investigación que lo único que hace es detectar un caso y ponerlo en conocimiento de quien lo tiene que llevar. ¿Y qué hace la escuela? La escuela lo que hace es acompañar. La escuela lo que hace es ver cómo se activa ese protocolo, ver lo que necesita la criatura, ver cómo viene. Entonces, si no tenemos a un profesorado formado en estos temas, o más aún, tenemos docentes que encima creen en el síndrome de alienación parental, que encima creen que esto es un chiringuito feminista y que encima creen que la violencia de género es una violencia que también le ocurre a los hombres, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar que a los centros educativos llegue la opinión. A mí su opinión no me interesa. Yo a veces cuando te dice el profesorado, bueno, esto puede ser una opinión, no, yo aquí no vengo a opinar. Yo aquí vengo a decirle que esta es la normativa, que tiene una normativa, que tiene una LOLOE, que tiene una obligación de tener cada una de las comunidades autónomas un protocolo y que encima nos dicen que tenemos que tener un protocolo, que el protocolo tiene que estar actualizado y que tiene que haber al menos una vez al año una formación a profesionales en cuanto a este protocolo. Lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la obligación que tenemos y mirar lo que le está pasando a nuestro alumnado. Porque aquí quiero decir otra cuestión que me preocupa. Y que ayer se habló algo, y sé que no estuve en todas las jornadas, pero estamos viendo esta realidad y esta realidad preocupa mucho, sobre todo por el impacto que tiene entre nuestro alumnado. Y es lo que a veces está pasando, especialmente en niños, en chicos, cuya madre es víctima de violencia y ellos se están posicionando con el padre. Y esto lo cuentan en las aulas. Claro, cuando tú estás dando una intervención y estás trabajando en temas de violencia de género, te levanta la mano Alberto, que te dice, eso que dices no es verdad porque mi madre ha denunciado a mi padre 4 veces y todas han sido denuncias falsas. Ese impacto en el aula es brutal. Brutal. Es brutal, porque ahí tienes al profesorado que cree que lo que ha pasado es la externalización de todo y que, sin tener formación, cree lo que ahí ha pasado. Entonces yo a veces cuando te levantan la mano, con todo el respeto lo digo, cuando te levantan la mano 5 criaturas y te dicen en mi entorno había un caso, una denuncia falsa,
Pues yo ya a veces el sentido del humor, os lo digo de verdad, ya es un tema duro, pero el sentido del humor me sirve a mí a veces para afrontar este tema. Y le digo, pues curiosamente, de la que hubo en 2023, la tenéis que tener aquí. Es decir, todas las que ha habido hace 5 años las tenéis justo en este pueblo. ¿No? Sí, total. Carmen, vamos a... Ya, que tengo que acabar. Bueno, a mí sí me preocupa mucho esto, sí me preocupa mucho porque esto también es un daño a estas criaturas, porque ellas y ellos mismos no saben cómo encajar todo lo que está pasando y encima desde todos los ámbitos le están diciendo la culpa la tiene ella, ¿no? Y bueno, lo más importante es que veamos que los centros educativos sí tienen poder de transformación, tienen un papel fundamental en todo el tema de la prevención, de la detección y de la derivación de cualquier forma de violencia machista, pero es obligatoria la formación. No podemos seguir con la idea de cada comunidad autónoma o la idea de cada equipo directivo. Si cancela o no cancela. No estamos de suerte y estamos en un momento en el que la suerte no va de nuestro lado. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen, porque, bueno, uno, por traernos esta realidad y dos, porque es que siempre es un lujo escucharte, de verdad. O sea, gracias por hacerlo tan sencillo. Y pasamos al último bloque con María Naredo. María, bueno, es una profunda conocedora del marco legislativo, sobre todo en materia de derechos humanos, entonces es la persona perfecta para que, después de ver qué está sucediendo en España, qué debería estar pasando, María, la pregunta, ¿qué podemos hacer para avanzar y para mejorar? Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, gracias a las que organizáis estos encuentros. Creo que una de las cuestiones de qué podemos hacer o qué podemos mejorar está justamente en este aula, ¿no? Y desde luego lo que es importantísimo es que los casos como el de Irune y el de tantas otras madres y tantos otros niños y niñas son lo que yo llamo casos centinela, ¿no? Casos centinela que de alguna manera están alumbrando todo el incumplimiento, toda realmente la falta de diligencia en una cuestión de derechos humanos como es esta. Yo, oyendo tu caso, lo conocía, por supuesto, desde hace tiempo, pero oyendo tu relato aquí desarrollado, quería reflexionar. Esto es tortura. Esto, lo que Irune ha relatado, lo que le sucede a la hija de Irune y a Irune, se llama tortura y trato degradante. Esto, imaginémonos a esto con una persona adulta. Con una persona adulta. Sería impensable que viniera la policía contra su voluntad, sin cometer ningún delito, digamos que, y sin embargo, con una niña, sí, todo se permite, ¿no? Todo se permite. Esto dice mucho de la enferma sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Y este es el contexto en el cual, por supuesto, nosotras tenemos que decir, ha habido unos avances normativos en Europa, internacionales, pero sobre todo en Europa y en este país, que desde luego tenemos que tomar desde las activistas, reivindicándonos. No es cierto que no haya marco normativo, por supuesto que hay marco normativo mejorable. A mí me parece muy importante el esfuerzo de mejorar la LOPIBI, el esfuerzo de desarrollar algunas cuestiones que estuvieron esbozadas o que no estuvieron, pero quiero decir que hay marco normativo más que suficiente. Las activistas tenemos que conocerlo y reivindicarlo. El Convenio de Estambul, por supuesto, todas las recomendaciones generales del Comité CEDAW, del Comité de Derechos del Niño y la Niña, es decir, todo esto está ahí obligando a los Estados, el Convenio de Estambul. Y luego hay 3 normas en España ahora mismo, 3 leyes orgánicas, la LOPIBI, la Ley 1/2004 de Violencia de Género y la Ley 1022 de Garantía de la Libertad Sexual. Ese marco ahora mismo está sin desarrollar. Se tiene que desarrollar, se tiene que implementar. La cuestión de la violencia vicaria, claro que, por supuesto, necesitaría una conceptualización mucho mejor normativa,
muchas cuestiones que ahora mismo se están trabajando y me consta desde luego con el grupo de trabajo creado y con el Ministerio de Infancia, pero ya ahora mismo la cuestión de la implementación, la cuestión del cierre de las brechas, y aquí claro estamos las activistas conociendo y reivindicando, y las madres por supuesto, conociendo y reivindicando, las profesionales, qué interesante lo que habéis comentado, las profesionales, es increíble, se juegan el tipo simplemente por aplicar la ley en vigor. Es increíble que sea subversivo aplicar la ley en vigor. Una trabajadora social que lo que dice es, esta ley está en vigor y la estoy aplicando. Y por eso aplico, ahora comentaremos un poco las 2 o 3 obligaciones centrales que derivan del marco de derechos humanos, pero que aterrizan en cada uno de los marcos profesionales del ámbito social o socioeducativo en el que estamos en esta mesa, ¿no? Como decía Carmen, es decir, esto no es una opinión, esto es una obligación. Entonces, ¿qué sucede? Que es esencial partir de esa premisa. Son violaciones de derechos humanos, no son conflictos. Son violaciones de derechos humanos, no son episodios. Son relaciones de poder, relaciones violentas. ¿Qué sucede? Que evidentemente este marco normativo en el que muchas mujeres, muchas feministas, profesionales, activistas, se han batido el cobre y muchas víctimas, y ahí está esa normativa, que tenemos que aplicar, exigir y cuidar, porque nos la van a quitar si no. Es decir, ¿qué sucede con esto? Claro, que es muy, muy importante que esto lo traigamos a ese marco de, digamos, obligación de formación. Hay una obligación que es clave, que es la obligación de enfoque. El propio Convenio de Estambul te habla que hay que actuar desde el enfoque de género, de interseccionalidad, de derechos humanos, de infancia. Este enfoque no es una opción tampoco, es una obligación. ¿Y esto qué supone? Supone entender que las relaciones patriarcales, que son las que sustentan estas violencias machistas, la violencia vicaria, la violencia de género de lo que sufren los niños y las niñas, esto, en el fondo, tiene que ver con esa estructura familiar patriarcal a la que hacía referencia y que ¿qué sucede? Que tiene sus 2 patas bien asentadas, la pata del control duro de la justicia patriarcal y la pata del control blando de los servicios sociales. Y esas 2 patas son las que se alinean realmente para que al final una norma en vigor sea subversivo aplicarla. Pero tenemos marco normativo, compañeras, no pensemos, se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar, pero lleguemos a agotar hasta las últimas consecuencias las normas que tenemos, los derechos que tenemos. Somos y son las niñas y los niños y las madres titulares de derechos. Y hay una titularidad de obligaciones de las instituciones y los profesionales que tenemos que exigir. Y ahí, bueno, por supuesto, claro, en medio de todo esto está efectivamente enfoque de derechos humanos frente a enfoque familista. Antes se ha hablado, el caso de Irune es el paradigma. Me recordaba aquella sentencia del Supremo del caso de Juana Rivas, cuando el Supremo confirma la condena diciendo que es que Juana Rivas ha atacado a 2 bienes jurídicos esenciales, el derecho a la custodia del padre y la paz familiar. O sea, es impresionante, ¿no?, que sigamos todavía, y eso lo tenemos que combatir, compañeras, porque ahora mismo el marco normativo dice, desde 2015 e incluso desde 2014, si entendemos que el Convenio de Estambul ya lo estableció, que los niños y niñas son víctimas directas de la violencia de género. Es decir, que podemos mejorar, que eso está absolutamente presente y que tenemos que reivindicarlo. Eso está ahí. Y además, fijaros, ahora entendiendo, bueno, y estas obligaciones, ¿cómo impactan aquí? Pues impactan, como muy bien habéis dicho, impactan en una serie de desafíos que tienen que ver con cómo las instituciones sociales tienen que detectar, tienen que mirar esa violencia, tienen que diagnosticarla desde esos enfoques. Por supuesto, no son conflictos, son violaciones de derechos humanos. Ese diagnóstico es central, por supuesto, y tienen que acreditar a las víctimas, acreditarlas como víctimas en lo social. Ya está bien de la acreditación solo judicial. Es importantísimo. Tenemos normativa más que suficiente para que vayamos a eso, vayamos a esos tipos de obligaciones de enfoque, y ahí están esas formaciones obligatorias de las que
Desde luego, bueno, por supuesto sabéis mucho más que yo, ¿no? Cómo tiene que formarse al ámbito social, pero es que tiene que ser, y el artículo 5 de la LOPIBI así lo dice, formación garantizando, la palabra garantizar afirma obligatoriedad, que esas profesionales tienen que tener esa formación. Pero además formación con el enfoque, hablando el mismo idioma. ¿Qué sucede ahora mismo con los servicios de violencia de género y los servicios sociales o de infancia? Que hablan idiomas distintos, que unas están en el conflicto y otras están en el enfoque de género. Y eso se tiene que acabar, la normativa así lo plantea, ¿no? Creo que es muy, muy importante por otro lado, esas obligaciones transversales de las que hablamos, que son tan importantes, el escuchar a los niños y las niñas, eso no es una opción, eso es una obligación. El artículo 11 de la LOPIBI, que evidentemente se puede desarrollar y se debe desarrollar, pero ya, digamos que está instando a las administraciones, a servicios sociales, al PEF, a otros servicios, por supuesto a las escuelas, a lo escolar, a que incorporen herramientas, metodologías, espacios y formación, por supuesto. Ese artículo 5 de la LOPIBI, en la formación, que no es una opción, esto, desde luego, está por desarrollar y habría que plantear un programa marco que luego se fuese implementando en cada sector, con las comunidades autónomas, incluso, si me apuras, con los colegios profesionales, por supuesto, ¿no? Pero esto es otra de las cosas de, bueno, pues que mejorar, aplicar ahí la ley hasta sus últimas consecuencias, como hemos dicho, para hacer obligación lo que es obligación y no opción, ¿no? Bueno, por otro lado, hay una cuestión también muy importante. Claro, cuando decimos, ¿qué pueden hacer los ámbitos sociales? Mirar, es decir, detectar con esas herramientas, y eso es otra de las obligaciones, protocolos y herramientas de detección, es decir, que tú tienes que tener una mirada, y con esa mirada, como muy bien decías antes, Ana, no son anécdotas, son casos absolutamente habituales, prevalentes, de lo que, si no lo detecto en una semana, probablemente me lo tengo que hacer mirar, ¿no? Esa es la falla. La falla no es detectar, es no detectar. Y a partir de ahí, evidentemente, el desafío es, por supuesto, entender que tengo que identificar esta violencia y, como muy bien decías antes, identificar, claro, con herramientas, formación, todo esto, como digo, implica política pública, implica inversión. Al final haré una reflexión sobre el tema de los fondos y la financiación. Implica que a los profesionales y a las profesionales que están ahí como punta de lanza del cumplimiento normativo, hay que dotarles, no solo de obligaciones, también de herramientas. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, dos obligaciones troncales esenciales, como son, he dicho, la de escuchar, ahí hay que dotar de herramientas, de metodologías, de espacios, y eso a mí me consta que no se está haciendo o no se está haciendo suficiente. Por otro lado, claro, evidentemente se escucha, se recibe, en este caso, la situación de violencia, se acredita, o por lo menos se acredita la información obtenida, ¿no? Porque si no somos profesionales especializadas, no podemos, digamos, acreditar, pero estamos acreditando lo que hemos escuchado, la información obtenida. Claro, ahí lo que tenemos que hacer también es actuar en interés superior del niño y la niña. Es decir, esa determinación y evaluación del interés superior del niño y la niña, ¿cómo se realiza? Y esto es otro incumplimiento flagrante de la normativa, que la normativa evidentemente puede incorporar todo lo que la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño y la Niña dice que es determinar el interés superior del menor, porque no es solo principio general, ayer lo diríais, es también una norma de procedimiento. ¿Cómo hacemos? Y aquí es evidente que, como en el caso de Irune, la custodia paterna es un derecho relativo. Ya sabemos, solamente en beneficio de los hijos. La relación paterno-filial, así lo dice nuestro Código Civil, solo en beneficio de los hijos. Pero la protección frente a cualquier perjuicio de los niños y las niñas, eso es un derecho absoluto. ¿Cómo es posible que se esté invirtiendo y lo absoluto sea relativo y lo relativo sea absoluto? Y ahí voy a una cuestión que me parece relevantísima de este tema de
detectar y actuar o derivar o al menos intervenir de una manera, recoger esa información, los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro, de la misma manera de que servicios sociales, yo siempre he dicho, y lo hemos comentado con Vicky, que está aquí, y con todas las compañeras del Ministerio, cuando se modifica la LOPIBI y la ley ordinaria que la acompañaba, y se suspenden las visitas ante cualquier indicio, es que los casos de violencias machistas no tendrían que estar en los puntos de encuentro. Eso es una cuestión central. Y eso, el que siga habiendo casos de violencias machistas en los puntos de encuentro es otro botón de muestra de la inaplicación normativa, flagrante. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, los hay. Y como los hay, lo que sí debería aplicarse es el catálogo de servicios que articulamos en la renovación del Pacto de Estado que hicimos en el Ministerio, al menos en lo administrativo, que fue, bueno, pues al menos que tengan obligación, y ahí está el tema de la privatización y demás, pero en los pliegos y en la contratación, que tengan la obligación de tener una formación acorde a lo que se plantea en la LOPIBI. Porque, precisamente, su obligación, en los casos como el de Irune y el de tantas niñas, es la niña no quiere venir. En la puerta del punto de encuentro la niña se va a casa con su madre, y no quiere venir. Y tomo constancia, y yo he escuchado, y eso, a partir de ahí, precisamente, se va uniendo ¿a qué? A la acreditación de otras profesionales, sanitarias, sociales, que van acreditando, porque eso es, y con esto voy como cerrando, la acreditación de los impactos. Los impactos. Esto es algo esencial. El patriarcado no quiere que hablemos de los impactos. Quiere invisibilizar la violencia y sus causas, pero todavía más los impactos. Entonces, es esencial en este rol que nos toca en el ámbito de lo social que se informe, se acredite los impactos. Y eso, para eso, paso a cerrar un poco la cuestión con el artículo 29 de la LOPIBI. Cuando dicen, no, claro, es que la atención integral a los niños y las niñas víctimas de violencia de género todavía no está del todo desarrollada. Por favor, Ley 1/2004 y LOPIBI, artículo 29 y artículo 12. Importantísimo cuando decimos estos recursos, que son puerta de entrada, servicios sociales, escuelas, incluso PEF, una puerta de entrada bastante tardía, pero detectan y derivan. Derivan, esencial la derivación. Pero esencial la derivación, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Y aquí, compañeras, yo creo que hay que reclamar que se tienen que desarrollar de la misma manera, con la misma potencia y con las mismas financiaciones que se ha hecho con las mujeres y que hay que seguir sosteniendo, porque en muchos casos ahora se están precarizando, los servicios a niños y a niñas víctimas de violencia de género, porque su reparación está en juego. Cuando decimos, hay niños que dicen que hablan de sus madres y las denuncias falsas. ¿Esos niños y niñas han tenido asistencia psicológica? ¿Esos niños y niñas han sido reparados? No, muchos de ellos no. Ahí están con su dolor y con realmente el relato del poderoso, el relato del padre, ¿no? Entonces, claro que debemos reforzar, o sea, debemos reclamar el desarrollo con todas las consecuencias y toda la financiación que sea necesaria para esos servicios especializados para niños y niñas. Yo anteayer estuve en una reunión y el CAPSEN de Madrid, que es uno de los servicios que desde luego eran pioneros en esta materia, no están atendiendo a niños y a niñas. Y me he acordado cuando has dicho el miedo. Dice, no, es que algún padre nos ha denunciado, porque ahora resulta que, como no había denuncia, ¿qué sucede con el artículo 156 reformado del Código Civil? Que dice que solamente con que la madre haya acreditación social. Qué importante es la acreditación social. La acreditación social, artículo 18 del Convenio de Estambul, las mujeres y los niños y niñas víctimas no tienen que tener una acreditación judicial para obtener todos sus derechos socioasistenciales, incluida la reparación. Tenemos que seguir reivindicando, apoyando a las profesionales que atienden a niños y niñas sin denuncia y decir que eso es cumplir la ley, que lo otro es incumplir la ley. Y al final hay miedo, mucho miedo, pero para eso estamos las instituciones, las activistas y las profesionales, que, como digo, es increíble, ¿no?, que lo subversivo sea cumplir la ley. Bueno, yo solamente digo, y por eso y ya voy terminando, que estas violencias de triple flujo de las que estamos hablando, aquí los niños y niñas víctimas son por exposición,
pero son también porque están machacando los violentos, los agresores patriarcales a sus figuras de referencia, a sus figuras de apego. Eso es una violencia también. Y, por supuesto, la violencia vicaria, instrumentos de control y maltrato en vida a las madres. Solamente digo, tiene que haber financiación. Cuando hablamos de la seguridad y de cómo se ha incrementado el presupuesto de guerra en este país, no puede ser que la seguridad de nuestros niños y niñas, y perdonadme, igual suena demasiado, pero es que me hierve la sangre que no haya presupuesto para esto. No hay presupuestos generales del Estado, tampoco los hubo el año pasado, pero debe haber dinero, debe haber, y tenemos que reclamar financiación para el desarrollo del marco normativo hasta sus últimas consecuencias, porque no podemos estar diciendo que es obligación y que los profesionales y las profesionales tienen que actuar y no tener herramientas, no tener recursos, no tener servicios o tenerlos absolutamente precarizados. Nos va la vida en ello. Gracias. Gracias a ti, María, por siempre aterrizarnos y marcarnos la hoja de ruta también. Vamos a cerrar esta mesa. Sabemos que quedaban otras manitas levantadas, pero nos vamos a ir a la pausa café, así que tanto Irune, Ana María, Carmen como María van a estar por aquí para también, si tenéis alguna cosa concreta que preguntarlas, pues las vamos a tener a mano. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.